decir, tener una preparación en nuestros corazones, saber a lo que hemos venido, por qué hemos venido, teniendo la plena certeza, porque eso es fe, certeza de lo que se espera, o sea que nos hemos acercado a este lugar sabiendo que algo va a acontecer, algo nuevo. El Señor está haciendo cosas sobrenaturales y su iglesia no solo que lo está empezando a percibir, sino que está siendo partícipe de todas esas cosas que el Señor está haciendo. Amén. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos, a los que nos visitan por primera vez, a toda la Iglesia de Cristo. Saludamos a los hermanos que nos visitan por las redes, que luego van a estar viendo el mensaje, oyendo la palabra de Dios, en un orden familiar, porque nos hemos reunido para que el Señor nos traslade esa bendición maravillosa que viene a través de su palabra y que es para toda nuestra familia. Estamos sobre la roca y es una proclama que le decimos continuamente al Señor, reivindicando ese poder y dándole esa unción que Él tiene de pararnos a nosotros sobre esa roca que Él mismo manifiesta, que solamente en ese lugar hay firmeza y que cuando estamos parados sobre la roca podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero no nos hará daño porque nosotros estamos con el Señor. Amén. Y para los que anotan, que hacen bien esa sana costumbre de poder anotar la administración como un documento, como un sello que va a quedar para siempre guardado en nuestros corazones. El título de la enseñanza en este altar familiar es El espíritu de Elías. Y yo digo amén a eso porque su palabra sí manifiesta que hay un espíritu que está siendo enviado en este tiempo y que nosotros lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque ese espíritu también nos hará reconocer que hay otras operaciones que vienen continuamente. Mis amados, dice la Escritura que no tenemos que ignorar, que no tenemos que ser indoctos, que tenemos que ser expertos, conocedores de los tiempos y de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual para que nuestra familia siempre esté bajo la cobertura del Señor. Y venimos hablando de la importancia de comer y de beber de Cristo. Venimos hablando de la importancia de tener y adquirir y sostener una dieta espiritual y de seguir creciendo, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder transitar nuestra vida de fe. Estuvimos hablando también de que hay días que están aconteciendo en estos tiempos finales que son como los días de Elías, y también hemos aprendido de que Elías representa, es figura de la iglesia que va a ser levantada por el Señor. Y cuando vemos la figura de este hombre de Dios, vemos que fue justamente un hombre de fuego, un hombre que siempre permaneció en la presencia del Señor y lo proclamaba, lo anunciaba. Él tenía presente en su corazón que estaba delante de la presencia del Señor siempre. Y eso lo asistió en tiempos donde muchas veces, como le aconteció a este hombre, nos acontece a nosotros, que hay tiempos de debilidades, de enfermedad, de angustias, en fin, así como hay un montón de situaciones que nos acontecen para bien, también hay muchas cosas en las cuales estamos envueltos muchas veces y hemos aprendido, muchas de ellas pueden ser porque el Señor nos está probando, pero otras tantas son por consecuencias de nosotros no hacer las cosas como las tenemos que hacer. Entonces, en el año del reconocimiento, la familia del Señor, la iglesia de Cristo, tiene que reconocer su situación. Y esos días representan un crecimiento. Esos días que mencionábamos y que se nos ministraban, los días de Elías, conforme los acontecimientos que fueron pasando, son los mismos que están aconteciendo en este tiempo final. El Señor deja una ilustración, deja ver claramente en su palabra cómo nosotros, por medio de lo que fue escrito, podemos saber aún lo que va a acontecer. Y para nosotros eso es una bendición porque sabemos cómo movernos, no como los que golpean al aire, sino que nosotros tenemos la plena certeza, pero también la convicción
de que el Señor, en ese plan maravilloso, nos deja ver en su palabra un camino, una verdad y lo que realmente nos mantiene en la vida. Amén. Hecha esta introducción, podemos entender también como familia de que los días de Elías son días de restauración familiar. Yo digo amén, porque hay cosas que el Señor tiene que restaurar. Son necesarias. Es más, quizás en nuestro transitar como creyentes, insisto, no solo que nos han acontecido cosas, sino que siguen aconteciendo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un mundo espiritual en donde continuamente hay turbulencia. Cuanto más, como dice la Escritura, tenemos que estar atentos, vigilantes, como centinelas, cuanto más, sabiendo que aquel día se acerca, es inminente. Su regreso será pronto y la iglesia continuamente se prepara. ¿Y cuál es la preparación? Su palabra. Pero miren qué importante es saber, tener la certeza, insisto en esta palabra, tener la plena convicción, la seguridad, la confianza de que el tiempo de Elías es un tiempo de restauración. Los días de Elías son tiempos de restauración familiar. La Biblia de las Américas, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 17, y vamos a prestar atención y vamos a rogarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos haga comprender, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Lucas, el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 17 dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, y está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Miren qué interesante. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y yo digo amén. Entonces hay una preparación que es necesaria que nosotros llevemos adelante, pero que no la podemos hacer de forma natural. Esto lo hemos entendido, lo hemos aprendido, se está estableciendo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer cuando el Señor envía una potestad y un espíritu de parte de Jesucristo para asistirnos. ¿Por qué? Porque así como la Biblia dice que hay un espíritu jezabélico que el Señor reprenda, que viene justamente a querer traer temor, a querer corrernos de las verdades que están plasmadas en las Escrituras y que vienen en beneficio de la iglesia, vienen en beneficio de nuestros corazones, vienen en beneficio de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. Por eso, en esa turbulencia espiritual, necesitamos que nos asista un espíritu como el de Elías. Y en esa profecía maravillosa de la que cuenta este pasaje, habla de Juan, un hombre, un sacerdote de Cristo, que justamente vino para preparar el camino del Señor en su primer venida, cuando vino por primera vez. Entonces miren cómo la Escritura nos hace ver que previamente a que el Señor se haga manifiesto, hay un espíritu que tiene que sostener al pueblo de Dios. Y dice que cuando Juan estuvo sobre la tierra, dice que lo iba a abrazar el poder y el espíritu que había en Elías, porque el pueblo lo iba a necesitar para enderezar el camino, para restaurar todas las cosas, porque eran tiempos realmente difíciles en el orden social, en el orden económico, en el orden religioso, y podemos llamar a todo eso en el orden espiritual. Había situaciones a favor y había situaciones muy en contra. Entonces, el Señor envió, preparó a un hombre con ese espíritu, con el espíritu y el poder de Elías, para llevar restauración, para hacer volver
el corazón de los padres a los hijos. Así comienza. Y luego más adelante vamos a leer el otro pasaje que también hace mención a que antes de que venga el día del Señor, que es el día del arrebatamiento, el día donde dará comienzo la gran tribulación, antes de que eso acontezca, las familias tienen que saber que el Señor enviará al profeta Elías y ese profeta hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, traerá una restauración en la familia. Y eso es extraordinario, pero lo tenemos que reconocer. Pero acá Lucas lo presenta de esta forma y dice que nosotros tenemos que reconocer por qué. Porque hay no solo movimientos que quieren correr y hacer que nos desentendamos de la bendición que hay en un padre. De hecho, hay movimientos que quieren destruir la paternidad, que quieren destruir todo lo que reivindica al hombre. Y eso creo que lo conocemos porque con el simple hecho de prender las noticias y de ver lo que está aconteciendo, y esto no tiene que ver con disminuir el valor que tiene la mujer, por el contrario, lo quieren correr para mostrar otra clase de mujer, pero justamente levantando por sobre el hombre y por sobre lo que Dios en definitiva estipuló. Y lo que se quiere hacer en un trasfondo es quitar de la mente y los corazones de los hombres el acercarse al Señor como un padre. Entonces lo que quieren justamente es destruir esa imagen para que al momento de nosotros tener que reconocer al Señor, no lo identifiquemos como tal. Entonces miren el trabajo que nosotros tenemos que hacer como padres ahora en lo natural, para que eso no los abrace ni se establezca en los corazones, pero ahora de nuestros hijos. Y que no se pueda dar esa reconciliación y esa restauración que el Señor está buscando. Entonces, la Biblia dice que no solo hará volver los corazones de los padres a los hijos, sino que también dice que hará volver a los desobedientes a la actitud de los justos. Y la Biblia menciona de que nosotros fuimos abrazados por una vestidura de justicia. Es más, dice que el reconocimiento del Señor para con la iglesia será porque ella se va a vestir de acciones justas. Ese es el lino fino según Apocalipsis. Entonces, todo hace mención a que necesitamos estar como familias abrazados a Cristo bajo la cobertura del Señor, pero evidentemente ese enfriamiento en lo espiritual que también profetiza la Escritura, que dice que el amor de muchos se enfriará. Y entonces lo que hace el espíritu de Elías es hacer volver los corazones de los padres, que los padres podamos identificar la importancia que tenemos para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le reconocemos al Señor como Padre. Él hizo volver nuestro corazón al Padre. Es más, ese espíritu está haciendo que nosotros reconozcamos al Señor como Padre. Y que esa perspectiva que tiene Él para con nosotros como padres, la tengamos con nuestros hijos. Entonces todo lo que esté dando vueltas ahí, que está bajo otros mantos, bajo otras coberturas. Es más, muchas veces hasta por rebeldías que están ahí escondidas, hace que nuestra familia se maneje en desobediencia y que comamos del fruto de esa desobediencia. Entonces ya no dice solamente que hará volver el corazón de los padres a los hijos, sino que también dice que hará volver la desobediencia a los desobedientes, a la actitud de los que son justos. Y yo digo amén. Le rogamos al Señor que dentro de nuestra familia opere Elías. Opere esa potestad de parte del Señor, que lo que quiere hacer es que haya reconciliación.
que haya paz. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Insisto, porque hay movimientos que están justamente queriendo destruir a la familia como tal, como la presenta el Señor, como el ideal de Dios. Por eso se ataca la sexualidad, se ataca los pensamientos, se ataca los principios, se ataca al matrimonio. Y eso nosotros no podemos dejarlo pasar en el orden espiritual. Tenemos que estar bien atentos a lo que acontecen. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos distraídos, eso viene por nuestras vidas, viene por nuestra familia, viene por nuestros hijos. Pero bendito sea el Señor, que Él está diciendo, pone en un primer orden a esa restauración. Volverá el corazón de los padres a los hijos. ¿Para qué? Para preparar para el Señor un pueblo, una familia bien dispuesta. Y yo digo amén, porque para eso nos reunimos, para tener encuentros con el Señor, para que Él nos ministre y para que Él nos haga ver la importancia que tenemos en nuestro rol como padres. Porque eso hará que automáticamente se traslade en seguridad para nuestros hijos. Y sus corazones también se vuelvan al Señor y a nosotros como papás. Y que eso se traslade. Eso le aconteció, lo mencionamos continuamente porque la Escritura deja ver tantas riquezas que siempre podemos sacar. Eso le aconteció al hijo pródigo. ¿Vieron? Primeramente dice, he pecado contra el cielo, contra el Padre Celestial. Y después, he pecado contra ti, le dice, contra el Padre natural. Entonces, ¿qué hubo para que haya nuevamente comunión? Un reconocimiento de la paternidad de Dios y un reconocimiento de la paternidad que el Señor dispone para cada uno de nosotros. Ahora bien, en nosotros tiene que haber una responsabilidad. ¿Por qué? Porque esas operaciones justamente quieren quitar de nosotros esa responsabilidad, sacarnos de foco para que no entendamos en plenitud lo que significa que nosotros tenemos justamente ese orden, esa responsabilidad, ese compromiso sacerdotal de trasladar la verdad a nuestros hijos. Dice la Biblia en el libro de Jueces que hubo una generación que dejó de hablar. Hubo padres, así dice, hubo padres que dejaron de hablarles a sus hijos sobre las maravillas, sobre lo que el Señor es, sobre las bondades. Entonces dice que esos padres se unieron a sus padres hablando de la muerte. Pero cuando vino la nueva generación, dice que esa generación no conoció a Dios. Eso es terrible. Y qué maravilloso que el Señor venga con su palabra para hacernos entender, para que podamos salir de preocupaciones que en fin no tienen tanta relevancia en nuestra vida. E insisto, no que dejamos de ocuparnos de nuestras responsabilidades civiles, naturales, en fin, todas las que ya conocemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso pertenece a otro lugar. Y si nosotros no tenemos la capacidad que solamente la da el Espíritu para poder sacarnos esa vestidura y ponernos las que el Señor provee, difícilmente podremos escapar y difícilmente nuestra familia podrá escapar de esas operaciones que son fuertes, mis amados, y que nuestros hijos necesitan de nosotros. Hará volver el corazón de los padres a los hijos, pero no con un amor simplemente almático, que no digo que esté mal, porque claro, amamos a nuestros hijos. Si algo les acontece, lo padecemos, lo sufrimos. Queremos que a ellos les vaya bien, ¿sí o no? Buscamos la mejor educación, buscamos proveerle todo lo necesario. Pero eso es parte. Eso simplemente nos deja en un solo lugar. Y nos olvidamos de llevar a la práctica lo que sí oímos, lo que sí aprendemos, que es trasladarle lo de Dios a nuestros hijos.
para que tengan con qué resistir, porque así dice la Escritura. Nosotros le estaremos proveyendo una armadura. Quizás no le podamos dejar una herencia en lo material, pero yo les puedo asegurar que si le dejamos la herencia de fe, ellos tendrán la capacidad de aún hacer riquezas. Aleluya. Entonces eso no puede faltar. Y yo creo que ese espíritu de parte del Señor, Elías, está haciendo y trabajando en eso y nosotros lo tenemos que identificar. ¿Y cuál es esa operación, pastor? ¿Cómo me doy cuenta? Hoy, por ejemplo, el Señor nos está asistiendo con el espíritu de Elías porque su palabra dice que mientras se traslade el Evangelio, nosotros estaremos bajo un manto y bajo una cobertura y también bajo una asistencia de señales, de prodigios y de milagros. Y las señales justamente nos hacen ver cómo se mueve Dios, porque Él dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Mateo también representa que los hijos se le dejan señales, o sea que Él con los acontecimientos, con las señales nos hace ver qué cercana está su venida y cuáles son las cosas a las que le tenemos que dar importancia. Y vuelvo a la carga, Él está haciendo volver el corazón de los padres a los hijos. Y eso no es más ni menos que el traslado del conocimiento pleno, la epignosis de Dios, un conocimiento pleno, un conocimiento que viene del más allá. Lo espiritual que sostiene lo natural, lo espiritual que los abrazará para que a nuestros hijos nada les acontezca. Porque si algo viene contra ellos es porque la primera puerta se pasó, hay un vallado que se rompió, hay algo que traspasó y eso somos nosotros. Amén. Nosotros nos tenemos que ir de este lugar abrazados por el Señor y dándole gracias porque nos está recordando cuál es nuestra función y el cuidado que nosotros tenemos que tener. Vamos a desarrollar un poquito más. La restauración de padres a hijos implica entonces cobertura, cuidado e intercesión. Que ya no es solo una oración que podemos hacer para cuidar nuestra casa y a nuestros hijos. Va más allá la intercesión. Porque justamente tiene que ver con interceptar. No estoy diciendo que esté mal, está muy bien que nosotros oremos por nuestros hijos y por nuestra familia y por nuestra vida. Eso está perfecto. Pero el vallado, el cuidado, la intercesión justamente tiene que ver con interceptar todo aquello que puede venir a hacer daño a mi casa, a mis hijos. Porque ellos vienen por una generación, y hablo del reino contrario, que el Señor reprenda. Por eso miren la bendición de que el Señor nos alcanzó, aún cuando parecía como se nos ministraba en esa adoración tan hermosa, que todo estaba perdido, que ya no había posibilidad. Pero dice que Él salió a nuestro encuentro y nuestra suerte cambió. Porque ahora sí podemos transitar en vida realmente. Podemos vivir en Cristo, podemos estar plenos, podemos trasladar eso nuevo, esa novedad de vida a una generación. Y esa generación es nuestra responsabilidad. Porque en nosotros se corta en el nombre de Jesús toda maldición generacional que ha venido de nuestros padres. Y nosotros somos la generación, el sacerdocio de Jesucristo. Un linaje nuevo. Y de nosotros hacia adelante tiene que ser de bendición en bendición, de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Y en esto de cuidar a nuestros hijos, porque en definitiva es un cuidado para nosotros también.
porque nos posiciona, porque nos hace ver cuál es nuestra condición en lo espiritual. Entonces ingresamos en esto que hemos llamado círculo virtuoso, porque si queremos que nuestros hijos estén abrazados por el Señor y sean hombres y mujeres, familias espirituales, eso automáticamente nos pone en una responsabilidad, en un cuidado, en una abstención. Hay cosas que tenemos que comenzar a hacer nosotros, o que las tenemos que hacer mejor, o que las tenemos que cambiar, o que las tenemos que hacer evolucionar para que el traslado sea fidedigno y para que la generación que nos va a seguir por medio de nuestros hijos y por medio de la familia de nuestros hijos sean familias que conozcan al Señor. Y me gusta porque la Escritura deja ver cómo hubo movimientos espirituales que hicieron ver a padres la necesidad de ir al Señor, de recurrir al Señor, para que el Señor mismo sea el que lleve vida, liberación, salvación a nuestros hijos. Porque llegará un día en donde ellos tendrán que decidir por el Señor. Y que la mayor parte de sus vidas, de sus pensamientos, de su corazón, esté tan saturada de Cristo, que cuando ellas tengan que decidir, en el orden y en la faceta que sea, siempre decidan por el Señor. Y yo creo que esa generación está en este lugar. Porque continuamente anunciamos que queremos ser abrazados por lo de Dios. Voy a dar 3 ejemplos de padres que recurrieron al Señor en esto de la intercesión. Y el primer ejemplo lo vemos en Juan, en el capítulo 4, en el verso 49 y 50. Sigo en la Biblia de las Américas. Y dice así: el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. El contexto habla de que un padre obviamente estaba viendo una afección, una enfermedad en su hijo y ya no tenía a dónde recurrir. Era una persona importante, así lo presenta la Escritura, el oficial de un rey, pero que fue al único que podía hacer algo por su hijo, trasladando esa paternidad que es plena, que es perfecta, que dignifica y que por muchísimas circunstancias a nosotros se nos puede escapar de las manos. En este caso habla de una enfermedad física, pero nosotros también podemos entender de que muchas veces nuestros hijos pueden tener enfermedades en lo espiritual o estar siendo atacados, o saber que en alguna oportunidad, sabiendo que el enemigo está trabajando como un león rugiente buscando a quien devorar, quiere no solo molestar, porque el ministerio del diablo, que el Señor lo reprenda, es hurtar, matar y destruir. No es que está viendo a ver si qué vamos a comer o qué vamos a beber. No, él está ocupado de otras cosas. Y acá dice que un hombre le pidió al Señor, un padre, baja antes, miren esa palabra, antes de que mi hijo muera. No sé cuál es la situación que puede estar aconteciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida con nuestros hijos. No lo sé. Puedo tener algunas ideas, pero no lo sé en profundidad. Pero usted y yo sí sabemos lo que acontece dentro de nuestro hogar.
Y nosotros tenemos que aprender a ver si nuestros hijos están vivos, si están por morir o si están muertos. Espiritualmente hablando, porque así como nos damos cuenta de una afección en el orden natural, esas cosas también las tenemos que identificar. Y eso también viene a ser el espíritu de Elías, hacer volver nuestro corazón, a que realmente haya, que nos podamos conmover, que sea un motivo genuino delante de la presencia de Dios el ocuparnos con todo lo que eso implica de la vida espiritual, de nuestra familia y cuanto más de nuestros hijos. Señor, baja antes que mi hijo muera. El espíritu de Elías trae un reconocimiento de todas las cosas y nosotros tenemos que abrazarnos y rogarle profundamente al Señor, insisto sobre esto, que nos haga ver y que nosotros actuemos y que no recurramos a otra fuente, porque seguramente este hombre recurrió a muchas fuentes y de todas esas fuentes no obtuvo nada beneficioso. Ahora nosotros tenemos un Padre, nosotros tenemos Dios, nosotros tenemos a quien recurrir. Aleluya. Él fue al Señor y le dijo: intercede, abrazanos, porque mi hijo está muriendo. A que podamos entender eso, que no lleguemos hasta ese lugar. Pero si estamos en esa condición, vayamos a Jesús y llevemos a los nuestros a Jesús. Ministremos del Señor. Y tengo la plena certeza, porque así dice la Escritura, de la misma manera que Jesús le respondió a ese padre, nos va a responder a nosotros y nos va a decir: ven en paz, tu hijo vive, tu hijo vive. Conmovió el corazón de este hombre para que pueda comprender la importancia de que nuestros hijos estén en las manos del Señor y que nosotros permanezcamos en las manos del Señor. Amén. El otro ejemplo que nos deja ver la Escritura, que sería el punto número 2, está en Mateo, en el capítulo 9, en el verso 18, y dice de esta forma: mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir. No estaba por morir. Vimos el otro ejemplo que decía: baja por favor, porque mi hija está muriendo, mi hijo está muriendo. Acá le dice, y está hablando de el oficial de la sinagoga, que en otros pasajes de los evangelios habla de Jairo, dice: mi hija acaba de morir. Un padre. ¿Se imaginan esa situación? Pero luego la Escritura dice: pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La mano del Señor, que muchas veces se traslada por medio de nuestras manos, por medio de la intercesión, por medio del cuidado, por medio de saber a quién recurrir, porque también puede pasar, porque si la Escritura lo manifiesta, porque estamos expuestos a que eso acontezca. Quizás tenés a tu hijo muerto espiritualmente, pero es tiempo de correr al Señor, de recurrir, porque hay una situación de muerte y dice que el Señor es vida. Entonces eso va a conmover, va a hacer volver tu corazón,
que estaba en cualquier otro lugar y no lo comprendía, vaya a saber por qué. No importa ya, pero viene el Señor a hacernos darnos cuenta de que ese volver nuestro corazón a nuestros hijos implica que no permitamos que se muera, pero también si hay una situación de muerte, nosotros saber que el Señor tiene el poder para hacer nuevamente resucitar esa situación. Tu hijo va a volver a la vida. Y alguien tiene que recibirlo esto, y recibirlo con fe, y reconocer que están muertos, pero que el Señor los puede resucitar. Porque si simplemente simulamos como que todo está bien, el Señor, no estamos recurriendo al Señor, estamos tapando, estamos reconociendo, estamos viendo la situación, pero no estamos haciendo nada. Pero qué bueno cuando nosotros como papá vamos al Señor, el Señor que viene a convencernos, a traer convicción, a declararnos convictos, a hacernos comprender, viene nuevamente la llenura del Espíritu Santo y nos hace comprender de que si vamos al Señor y el Señor pone su mano sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mis hijos, va a volver a vivir. Aleluya. El libro de Marcos, en el capítulo 5, en el verso 22, lo presenta de esta forma, de la misma manera. Pero la Biblia no se contradice, porque dice que la suma de tu palabra es verdad. El Evangelio, según San Marcos, muestra de que todavía no había muerto. Por eso Jairo va corriendo y le pide. Pero seguramente fueron diferentes tiempos. Quizás cuando lo relata este evangelista, quizás no había acontecido todavía, estaba por morir. Y cuando lo relata justamente Mateo, ya se había muerto. Pero en fin, lo que el Señor quiere trasladarnos es que hay situaciones que nuestros hijos están pasando. Y que eso también nos hace ver cuál es nuestra posición como padres. Entonces, el Señor hace volver para que atendamos lo que tenemos que atender. Y para que identifiquemos que en definitiva, si algo no está bien en nuestros hijos, ¿quiénes son los primeros responsables? Nosotros. Pero el Señor viene con un reconocimiento, con reivindicación, con recuperación, con renuevo, para que esas situaciones vuelvan a la vida. Amén. Y para que nosotros lo podamos recibir y que también podamos trasladar esa bendición a otras familias. Porque Elías viene con restauración. Y los días de Elías son de restauración familiar. Número 3, Mateo capítulo 15, verso 21 y 22 dice: saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Es importante la palabra región, porque el Señor se mueve por regiones. Porque el enemigo también se mueve por regiones. Por eso yo creo en el nombre de Jesús, que nosotros somos una congregación que fue puesta. Ustedes son familias que fueron puestas en esta región para bendecir, para purificar la tierra, para trasladar la bendición de Cristo a las demás generaciones, a los que no conocen. Y miren cómo continúa diciendo: y he aquí una mujer cananea, o sea, una mujer que no era del pueblo de Dios. Otras versiones dicen que era una mujer sirofenicia, que estaba abrazada por mantos de hechicería, que estaba en brujería, en tantas cosas. Pero por algo nos deja ver la Escritura de las cuestiones de las que tenemos que salir, porque esas regiones no son convenientes. Nosotros tenemos que posicionarnos en el Señor y saber que no solo estamos en una región en el orden natural, sino que estamos en una región en el orden espiritual, e identificarlo. Porque los demonios también se mueven por regiones, y hay lugares en donde se sienten cómodos. Y eso lo identifica cuando el Señor se presenta con el endemoniado que era ¿de dónde? De una región.
¿Y era uno solo? ¿Cuánto habían? Legiones enteras. Les gustaba estar en ese lugar. Evidentemente generaron un ambiente propicio. ¿Por qué? Porque de hecho le dicen, no nos saques de este lugar. Pero el Señor interceptó esa región para que de ahí en adelante la región sea sanada por medio del poder y el Espíritu que hay en Cristo. Entonces eso también tenemos que identificarlo para saber en qué lugares nos movemos, en qué lugares dejamos que nuestros hijos ingresen. Amén. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar. Miren esa posición. Comenzó a gritar, no estaba endemoniada, tenía una desesperación, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces estamos hablando de que hay influencias espirituales conforme las regiones en las que nosotros dejamos que nuestros hijos ingresen, que ya no son lugares físicos. Regiones habla de lugares espirituales. Por eso nuestra casa puede ser un hogar físico, pero estar bajo otras influencias. Y eso se traslada a nuestros hijos, conforme lo que nosotros trasladamos en ellos, con lo que oímos, con lo que decimos, con lo que permitimos ingresar. Y la Escritura deja ver de que hay hijos que muchas veces están bajo otras influencias. Otras versiones dice está atormentada. Pero si primero el Señor no ejerce una liberación en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, nos permite identificar, nos permite hacer volver sobre lo importante de estar y recurrir y correr y gritar y bueno, todos los adjetivos calificativos que le podamos poner. E ir con desesperación. Con desesperación no es cuando ya el agua me tapó, ¿eh? Con desesperación es como dice el salmista que se acercaba con la sed de ir y estar en la presencia de Dios. Y él lo representa como el siervo brama con insistencia, está desesperado por las corrientes de las aguas. Así quiero estar yo, Señor. No correr cuando ya todo está devastado si Él nos está asistiendo hoy. Y puede que, insisto, hayamos hecho cosas por terquedad, por necedad, por ignorancia. Y de todas ellas el Señor nos librará. Pero qué bueno tomar las riendas de lo que esto representa para que el espíritu de Elías, con poder, tome el control de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Porque en su primer venida, Juan lo necesitó. En su segunda venida, la iglesia lo va a necesitar. Porque en ese tiempo se preparó el camino para la venida del Señor, pero la iglesia tiene una asignación. Hay familias en este lugar que tenemos asignaciones y es preparar el camino para su retorno. Entonces ese espíritu claramente se está moviendo en favor nuestro y es a través de su palabra. Amén. Hagamos un vallado espiritual sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús, hagamos un vallado espiritual. Ese es el espíritu de Elías. Miren, hay una referencia, y ya termino, que se encuentra en Mateo en el capítulo 17.
versos 11 y 12. Y dice, y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene. Estaba hablando Jesús. Y restaurará todas las cosas. Y yo digo amén. El verso 12 dice, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Entonces, entendiendo conforme la Escritura, que Elías ya vino, porque estaba diciendo que cuando se presente Juan, lo que lo iba a abrazar era el espíritu y el poder de Elías, pero dice que no le reconocieron, que rechazaron eso. Entonces él dice, ciertamente Elías viene, profetizando de que en este tiempo, en el retorno del Señor, cuando está pronta su venida, el espíritu de Elías iba a venir. Qué bueno que con este panorama escritural y bajo la revelación del Espíritu Santo, nosotros no hagamos caso omiso, sino que reconozcamos que Él está en medio nuestro y que Él quiere reconciliar. Pero llamativamente esa reconciliación familiar, esa restauración familiar, porque dice que Elías restaurará todas las cosas y lo tiene que hacer antes, lo tiene que hacer ahora. No podemos rechazarlo. No podemos mirar para otro lado. No podemos agarrar las riendas. No podemos dejar de agarrar las riendas de nuestra familia. Y por sobre todas las cosas, de nuestros hijos, que conforme la Escritura son los obreros de la 11ª hora, la última generación de creyentes que estará sobre la tierra antes del levantamiento. Entonces, es tiempo de sacudirnos del polvo y que se despierten los valientes, como dice la Escritura. Y decirle y proclamarle al Señor, nosotros vamos a reconocer, nosotros estamos reconociendo de que eso está aconteciendo hoy. Amén. Vamos a ponernos de pie. Leemos un último pasaje importantísimo y luego adoramos al Señor. Mis amados, debemos reconocer el espíritu de Elías. Debemos reconocer el espíritu de Elías. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que reconocer el espíritu de Elías. El libro de Malaquías en el capítulo 4, versos 5 y 6 dice, he aquí, habla el Señor, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y yo digo amén, y me abrazo de esa promesa. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Por eso Lucas lo presenta de esa manera, haciendo referencia a lo que el Señor ya dejó. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y hará volver a los desobedientes. Hará volver a la actitud de los justos, para que haya un pueblo, para que haya una familia. Vamos a levantar nuestras manos, para que haya una familia que esté preparada para la venida de su Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de ministración tan especial. Señor, realmente estamos necesitados de un toque tuyo, de un abrazo. Señor, por eso viene tu palabra, viene tu espíritu, para traer reconciliación. Eso es Elías, un espíritu de reconciliación. Y reconciliación es paz. Paz para nuestro hogar. Una paz de Dios que nos conduce a la santidad, y una santidad que necesita toda nuestra familia para que justamente ella se encuentre
con el Señor. Buscad la paz, reconciliación y la santidad, apertura, sin la cual nadie verá al Señor. Pero todas estas cosas, en el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo, la congregación de los santos, es lo que está buscando. En el nombre de Jesús, estamos reconociendo ese espíritu, Señor, esa potestad enviada de parte tuya para hacernos transitar el tiempo final de la manera correcta, y que un manto celeste, un manto de dignidad, lino fino, acciones justas, abracen no solo nuestra vida, no solo nuestro corazón, abrace a toda nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.